Grabando. Muy bien, perfecto. Entonces, comencemos. Muy buenos días para todos y para todas. Reciban un cordial saludo desde la Fundación Divergente y la institución universitaria Minuto de Dios en esta charla que hemos denominado Marca Personal para Proyectos. Aprende a darle identidad y sello a tus proyectos. Hoy con dos invitadas de lujo, o mejor, tres invitadas de lujo. Dos invitadas que van a compartir con nosotros su experiencia y su conocimiento alrededor del tema de proyectos desde dos miradas diferentes pero muy complementarias, desde la psicología, desde esa dimensión, digamos, humana y desde todo lo que tiene que ver con la estructuración de proyectos, con la formulación de proyectos, con el manejo, digamos, de los mismos y del equipo de trabajo que está vinculado. Así que vamos a tener como dos posiciones muy interesantes desde el lado humano y desde el lado técnico de los proyectos. Y para moderar esta charla, para ir llevando esta conversación, pues tenemos también a otra invitada, a otra profesional, orgullosamente sumeriana, que nos va también a acompañar en la mañana de hoy. Perfecto. Entonces, comencemos presentando a nuestras invitadas, ¿les parece? Ya después vamos compartiendo la dinámica. Tenemos entonces a Cindy Campillo. Cindy, muchas gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Cindy es psicóloga, comunicadora social y escritora, cofundadora de la Fundación Divergente y de la empresa Paisalanes, una empresa que, digamos, nació en Medellín y que ahora está también con raíces en España y que nos va a compartir desde su experiencia como emprendedora, pero también como profesional en estas áreas humanas, todo lo relacionado con este tema de la marca personal. Cindy, muchas gracias. Buenos días por estar acá. Buenos días y muchas gracias por estar acá. Buenos días. Buenos días para se me lengua la traba. No te preocupes. Buenos días. Muchísimas gracias por este espacio y a todos por conectarse y por querer escuchar estas experiencias de vida atravesadas por lo profesional, pero sobre todo atravesadas por lo humano. Y esperamos de verdad que sea de su total agrado y que aprendamos todos mucho, porque creo que es importante resaltar que aquí no queremos decir que esta es la palabra de Dios y que estamos pues aquí con la enciclopedia en la mano, sino que desde estas múltiples disciplinas queremos compartirles lo que hemos entendido hasta ahora de qué es y la importancia que tiene la marca y la marca personal en un proyecto, sea en un proyecto de vida o sea en un proyecto productivo, y por eso también vamos a estar con una mujer que tiene un talento y un ojo y un olfato como pocas personas hemos visto en la vida. Entonces, gracias por estar. Así es, y esa mujer es Adriana Pérez. Adriana Pérez, pues la conozco hace de los años, no digamos cuánto. No revelemos, por favor, sí. No entremos en detalles. Pero lo que dice Cindy, no porque sea mi amiga, porque la conozca, creo que los que trabajamos temas de innovación y de emprendimiento en la ciudad de Medellín sabemos quién es Adriana y cómo, digamos, desde su labor ha contribuido a estos temas de ciudad. Adriana es experta en estructuración y gestión de proyectos de fortalecimiento a emprendedores y al desarrollo de talento 4.0. Es el líder de emprendimiento e innovación social y desarrolladora de soluciones CTI en la corporación Ruta N. Lleva vinculada a Ruta N varios años. Bueno, también ha trabajado con otros proyectos de ciudad alrededor del emprendimiento y la innovación. Y Adriana, muchas gracias por estar acá y por aceptar nuestra invitación. No, al contrario, muchas gracias a todos ustedes por hacer este sacrificio de estar un sábado escuchando este par de viejas aquí contándoles cosas, pero no, muy emocionada de estar aquí. Yo creo que de las cosas que a mí me llenan de vida es poder compartir, ayudar y bueno, aquí estamos para hablar de un tema que les confieso que
es como, ve, es posible hablar de esto también, sobre la experiencia que tengo, entonces lista para compartir todo lo que esté a mi alcance y sobre todo, ojalá que lo que hablemos sea muy útil y pueda servirles a todos y cada uno de los presentes aquí en sus proyectos y en sus emprendimientos, porque yo creo que ese es el sentido. Yo sé que uno no aprende a montar bicicleta por instrucciones escritas, pero cuando uno tiene la sencillez, la madurez y la posibilidad de escuchar lo que otros tienen para decir después de golpes, de heridas y de salir adelante, pues entonces aquí estamos. Gracias por invitarme. Así es, y muchas gracias de nuevo, Adriana, y a Cindy por estar acá con nosotros en el día de hoy. Y quien va, digamos, a acompañarnos como moderadora en este espacio es Lady Campillo. Lady, muy buenos días. Gracias también por estar acá en la mañana de hoy. Lady es negociadora internacional de Sumer, orgullosamente es sumeriana, y mercadóloga internacional. Es especialista en gestión estratégica, operativa y logística de proyectos sociales y es cofundadora de la Fundación Familia Divergente Medellín y de la Asociación Paisalanes en España. Lady, muchas gracias también por acompañarnos. Ay, no, gracias a ti, de verdad que me hace tanta ilusión estar aquí hablando, es como un sueño hecho realidad. Pues yo me acuerdo cuando entré a la universidad, no, es que de verdad que me llena de muchas, o sea, me lleno como de muchas emociones y agradecer muchísimo, muchísimo a todas estas personas que están conectadas regalándonos lo más valioso que hay en la vida, que es el tiempo. Así es, así es. Y juntar tiempo y conocimiento que viene de estas personas tan maravillosas que están ahí sentadas, porque no porque las conozca, pero qué regalazo de sábado. Esa es la combinación ganadora. Sí. Hablando de marcas y de esencias, son dos representantes dignas de que el ser atraviesa todo y que potencia cualquier idea, así que siéntanse honrados de que estas mujeres accedan a compartir un poquito de su trayectoria el día de hoy. Estoy segurísima de que las personas que están conectadas son súper potentes. Si se conectaron es porque son curiosas. Gracias por pensarse, por querer escuchar otros puntos de vista. Así que nada, ojalá y esto valga la pena. Yo soy una moderadora poco moderada, así que así que nada, se me va a salir cualquier sarcasmo, cualquier cosa, y la idea es esa, que sea muy relajado. ¿Listo? Bien, estamos sábado en la mañana. Bien. Sí, así que... Bueno, les contamos entonces que esta charla, este espacio es diseñado y coordinado por la Fundación Divergente Fundación. Es una fundación creada en Medellín por Lady y Cindy, donde se busca romper esquemas de estereotipos, superar esas barreras culturales, geográficas y sociales a través de proyectos y de acciones que transformen la vida de los demás, que generen oportunidades para la inclusión a través de la formación, del empoderamiento, del conocimiento. Ellas están convencidas que todos nosotros tenemos superpoderes y que esos superpoderes podemos colocarlo en función de las comunidades, de las organizaciones, de las personas que más lo necesitan. Y la institución universitaria Sumer, que ya sabemos, pues para los que viven acá en Medellín, somos una institución universitaria próxima a cumplir 50 años, que nos hemos especializado en las áreas económico-administrativas, siendo la formulación o la gerencia de proyectos uno de los programas que tenemos en nuestra institución. Así que, sin más preámbulos, y yo quisiera, Lady, sé que eres la moderadora, pero yo quisiera robarte un momentico y hacer la primera pregunta, porque como les decía, dale. Como inquieto, porque en mi formación como especialista en gerencia de proyectos, nunca me tocó ese tema de marca personal.
Entonces, yo quería arrancar primero con esa pregunta. ¿Qué es una marca? Y proyectos, ¿qué es una marca? Listo. Entonces, muchas gracias de nuevo y adelante. Bueno, que arranque el versus, porque igual Adri es business y Cindy es social, así que bueno, ¿qué es una marca? Bueno, si lo vamos a hablar desde lo más pragmático y práctico, es como ese sello, esa cosa que te identifica. Se supone que es un elemento que hace que cuando las personas lo ven, si lo vamos a hablar desde lo gráfico o lo visual, saben que sos vos o que es esa cosa o esa entidad o esa organización o ese artículo. Entonces, desde lo más práctico sería como ese identificador que hace que la gente y que tú mismo también te reconozcas como esto que soy. Adri, ¿vos estás de acuerdo? Sí, pero es que, ¿saben una cosa? Que son los proyectos, las empresas, las organizaciones, que no otra cosa que la gente que está detrás de ellas. Entonces, ahí yo no creo que nos vayamos a coger a los totes y yo en ese punto, porque definitivamente, así como cada persona tiene su esencia, lo que lo caracteriza, y debe estar consciente de que es un producto también y que se vende ante los demás en su relacionamiento con nosotros. Eso mismo ocurre indiscutiblemente con los proyectos, con las empresas, con las organizaciones. Y ellas son la suma de esas marcas personales o de esas marcas individuales, aunque muchas veces desde la alta dirección se establece como una estrategia en la que se dice, bueno, esta empresa tiene estas características e incluso se les da pues uno habla en clave de cómo es la empresa, es joven, es adulta, es relajada, etcétera. Entonces, fíjense que tanto en lo personal como en lo empresarial existen las marcas, así de simple. Algo que yo tenía para decir en términos de psicología es que yo creo que muchos colegas podrían decir que un psicólogo esté hablando de marcas y marcas personales es como mercantilizar la humanidad, ¿cierto? Porque es como, ¿usted por qué está hablando de ponerle una marca a una persona, a un ser humano, así no venda cosas? Y que, bueno, en esta época de la industria, bueno, no, sí, de la industrialización y de la comercialización y la globalización, es como que dejas de ser individuo para ser producto, pero yo creo que se le puede dar la vuelta muy fácilmente y es preciso en función de qué tan consciente sos vos de que sos una persona que tiene unos valores y que tiene unos principios, unos pilares y como una misión y una visión de vida y que esas acciones tienen un impacto, o sea, las acciones que vos emprendés cada día por vos, consciente o inconscientemente, tienen un impacto tanto en tu vida como en el otro. O sea, una marca es, por decirlo de una forma, en esta área del conocimiento, pero en realidad yo creo que la marca es la esencia, es lo que hace que tú seas tú y no seas ley. Totalmente de acuerdo. De hecho, ahí hice el aporte de eso, es como un perfume. O sea, las marcas son como cuando esto me recuerda a. Entonces, si vos tenés esencia y tu emprendimiento tiene esencia, es como, ve, esto me recuerda a. Yo lo, pues eso fue. O también, no solo el recuerdo, pues ese recuerdo es porque repetitivamente tú has tenido un comportamiento como persona o como organización que hace que las personas te identifiquen con esos valores, con esos comportamientos, etcétera. Entonces, definitivamente se puede describir como esencia, como ese perfume, pero también, y ese perfume anuncia que uno puede esperar de esa persona o de esa empresa unas características que ha venido ganándose durante el tiempo. O sea, yo estoy segura de que esto trasciende el logo. Y si bien el logo, pues el logo de uno es uno mismo, el logo de una empresa pues es clarísimo para todos qué es, pero yo creo que a veces ustedes han tenido momentos de verdad en los cuales
el logo no tiene nada que ver con, pues el logo físico no tiene nada que ver con eso que uno identifica. Entonces, o el logo se queda corto al identificar todo pues, con lo que está detrás, en términos de persona o de empresa. Adri, ¿no has percibido, por ejemplo, o lo digo, o Cindy como emprendedora, o los que estamos aquí reunidos, que, por ejemplo, uno a veces no tiene ni la más remota idea de cómo transmitir todo eso que tiene para dar? O sea, que es como, pues madre, yo tengo tanto talento, mi marca es tan buena, mi producto es tan bueno, pero es que es como empezar a llenar de adornos algo, pero que a la larga no transmite todo el contenido que tiene. O sea, por lo menos eso sentí yo como emprendedora, que era como tanto potencial que no había manera de proyectarlo y que alguien potente identificara lo que ahora sí. Sí, pero sabes que, o sea, entiendo a lo que te refieres porque vivimos el mismo proceso y creo que tiene que ver con, con la fase de desarrollo de esa persona o ese proyecto. Entonces, en ese momento en el que vos estás definiendo, es como cuando uno está en la adolescencia que se cree que se identifica con un montón de cosas o con organizaciones o filosofías o que sabe que tiene estos dones y estos talentos y tiene esto para dar y tal, pero que en cada momento vos vas aprendiendo como a canalizar y sabes que a pesar de que tenés esta alta gama de cosas, sos especial y diferente en esto. Y es en ese descubrir que uno va diciendo, listo, yo puedo hacer este montón de cosas, pero definitivamente esto que me hace único o que hace único mi proyecto es lo que es por el camino que debo ir. Y yo creo que ahí ya es un pasito más adelante como en el proceso de desarrollo personal y de un proyecto o un emprendimiento. Así es. Ok. Sí, incluso acá estaba leyendo el comentario de Manuela, y qué pena interrumpir. Ella habla o nos da el ejemplo de que Coca-Cola es una marca de gaseosas, pero ellos en realidad venden sensaciones. Es ese perfume, es esa esencia, es lo que se da. Y Adriana efectivamente pues confirma a través del chat lo que está diciendo Manuela. Les invitamos, no vamos a habilitar micrófono, aprovecho mi intervención y qué pena interrumpir, pero todos los comentarios acá por el chat y nosotros los vamos leyendo y compartiendo. Listo. Muchas gracias. Bueno, Y qué pena. entonces me voy con la otra pregunta. Más que preguntas, voy a lanzar afirmaciones que no son afirmaciones. O sea, yo aquí no estoy diciendo nada que es verdad, pero son cosas que uno ha escuchado o ha pensado. Entonces, ya respondieron la segunda porque ya llegamos a que la marca no aplica solo para empresas, pero entonces hay algo que pensamos, solo las empresas grandes o los proyectos consolidados deben preocuparse por una buena imagen o una marca. Jamás, 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 jamás. Yo ¿Por qué, creo Adri? que porque precisamente esa suma de pequeñas victorias es lo que consolida y conforma la marca. Vuelve y juega. O sea, si yo tengo una idea, una iniciativa como empresario, es claro que tengo que tener algo que identifica visualmente por ejemplo, si tengo un producto, ese producto que yo tengo o cuando las personas, sobre todo, quieran buscarme a mí y a mis servicios, pues que entonces yo creo que uno se imagina dos cosas. Cuando tiene una experiencia muy personal y muy cercana con la empresa, pues visualiza a la persona, pero indiscutiblemente también visualiza el logo de esa empresa. Pero ha sido esos momentos de verdad en los que cada vez que yo tengo contacto se reafirma esa emoción y esa percepción y recibo el mismo valor de esa persona, de esa empresa, entonces se reafirma la imagen, eso va consolidando la marca. Es vital, o sea, la esencia o el sello tiene que estar muy clara desde el principio, tiene que conservarse a lo largo y no es que no se pueda evolucionar, ustedes también han visto que se hacen relanzamientos de marca, etcétera, pero con eso sí hay que ser muy cuidadosos porque si bien está bien evolucionar,
cambios drásticos allí son muy peligrosos, porque, insisto, si tú tienes acostumbrado a que tus clientes, a que tus proveedores, o a que tus familiares, tus amigos, tus colegas siempre vean en ti o vean en tu propuesta empresarial un sello, y de un momento a otro dices, ah, no, ¿saben qué? Me la fumé verde, me dio por cambiar el mundo, entré en el mundo del yoga, no sé, y dije que iba a cambiar el mundo y hice ese cambio. Pues, definitivamente ahí vas a tener problemas y es muy riesgoso. Yo digo que sobre todo con las empresas grandes que ya tienen muy consolidada una marca, hablándolo ya desde lo visual y desde la imagen, creo que a veces se corre el peligro es precisamente de desconectarse de lo otro, que es la esencia, es decir, ya vigilan tanto cuidar esa marca que se olvidan que una marca es una relación, lo que lo empezó Adri desde el comienzo. Una marca en realidad lo que distingue a un proyecto o a una empresa o a una persona es cómo se relaciona y cómo establece esos vínculos con sus usuarios, con sus clientes, con sus proveedores, con sus colaboradores. Y a veces hay tanta hipervigilancia sobre una marca y sobre una identidad gráfica que se olvidan que internamente hay un montón de desconexiones, como de hay gente que ni siquiera tiene coherencia con la filosofía, hay gente que ni siquiera está de acuerdo con los valores, hay gente que no está enterado de cuál es la misión o la visión y que van incluso pues como en su día a día replicando también una cosa totalmente desconectada de lo que se supone que es esta marca que cobija o que abarca pues lo que hay adentro. Entonces creo que por eso también coincido con Adri sobre la pregunta que hacías tú, baby. Vale, entonces en ese sentido, una marca personal debe gustarle a todos, o una marca de un proyecto, sí, un proyecto, debe ajustarse y gustarle a todo el mundo. No, 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 no. Yo, pues, al menos yo en lo personal considero que es imposible darle gusto a todo el mundo. Tú tienes que hacer elecciones, cómo quiero ser percibido como persona, como proyecto, cuáles son esos valores, esas características, eso que yo tengo clarísimo y hay que hacer renuncias. Y entre más, mejor dicho, eso es muy estratégico porque habría que revisar, por un lado, de ese mar de posibilidades, ¿cuáles? Porque uno, no, como tú lo planteas, uno no le puede dar gusto a todo el mundo, no puede ser, no sé, extrovertido, introvertido, reflexionador, comunicador, definitivamente no. O sea, primero necesita una apuesta, pero esa apuesta tiene que ir mucho desde la coherencia, porque si tú lo que eliges no estás en capacidad de brindarlo y sobre todo de sostenerlo permanentemente, y eso se da desde lo que soy y de lo que tengo claro, pues no se va a consolidar. Entonces, yo diría que definitivamente hay que hacer apuestas y elecciones. Obviamente, no es que importe lo que los demás opinen, pero esa coherencia también va en relación de ti y de tu proyecto o de tu empresa con lo que vendes o el servicio que prestas. Porque, no sé, si estás metido en temas sociales, ambientales, etcétera, que implican que realmente sos empático y que tenés que manejar una sensibilidad con y para el otro y por el otro. Y dentro de esa marca te mostrás como alguien o mostrás que tu proyecto es, no sé, es prepotente, que no escucha, que no tiene canales abiertos realmente de comunicación con el cliente o con los demás, pues ahí no hay coherencia, a eso me refiero. Entonces, yo pensaría que Sí, yo creo que si alguien quiere empezar un proyecto y está esperando, o sea, y está trabajando en crear esa identidad o esa marca o ese producto o servicio que le va a agradar a todo el mundo, se va a quedar en ese punto toda la vida porque no va a haber cuándo satisfacer.
Yo creo que es un punto por el que pasamos todos. Exacto. En la vida, en los proyectos. ¿Usted a quién le vende? A todos, porque es que todos tomamos gaseosa, por ejemplo. Es que todos nos da sed, sí, pero... Y ese análisis, porque decir, es que la esencia, si como humanos es complicado encontrar la esencia. Es que allá iba, es que todo el que quiera emprender un proyecto, ya sea pues un proyecto productivo que supongo que es el que nos convoca, pero un proyecto de vida implica un proceso de autoconocimiento, quiera o no, o sea, intencional o inintencionalmente. Entre más intencional sea, creo que va a ser mucho más armónico, por decirlo así, pero que usted necesita o que necesitamos de verdad pasar por un proceso de autorreflexión para saber precisamente eso, cuáles son mis límites, con qué yo no voy, con qué sí voy, porque es que hablando ya de proyectos, en el mundo de los proyectos y de las cosas te vas a encontrar con un montón de gente que quizá va a pasar por encima de cosas que no van con tu esencia ni con tu proyecto y hay que saber empezar a identificar, es que definitivamente yo con esta línea no voy, es que yo con este lenguaje no voy, es que yo con este tipo de alianzas no puedo, pero es que para eso vos tenés que haberte pensado antes y es algo que también creo que no se conecta mucho desde el emprendimiento o desde el desarrollo de negocios y es que somos personas, es que incluso las empresas las pensó una persona y por lo general, por muy grande que sea la empresa, es como una proyección de la persona pues como que más sea dominante en esa construcción o esa suma de personas que tienen unas creencias, que tienen unos principios y que van en ese mismo sentido siempre. Entonces, el pensarse es fundamental para saber qué estoy representando y qué es lo que le estoy dando al mundo y qué le estoy aportando a mi entorno, qué me estoy aportando a mí incluso con esas interacciones que tengo todo el tiempo con la gente que me rodea en función de esta idea. Súper, voy a cambiar de pregunta porque si no nos quedamos ahí pegados en esta. Entonces, ¿cuáles serían dos claves para identificar o para facilitar la identificación de esa esencia? Porque hay una cosa, y es que cuando vos, o sea, la idea de los proyectos, porque ya si lo hablamos desde el mundo comercial o productivo, la idea es vender, ¿sí o no? Y decirle que no a un negocio, decirle que no a una oportunidad, como dice Luis, renunciar duele y le duele al bolsillo, pero es que a largo plazo, o sea, ¿cómo afina? Denme dos ejemplos, dos herramientas para afinar ese aspecto de la marca personal. O sea, vea, con estos dos tips, usted fácilmente puede encontrar la esencia. Baby. Con dos tips que pueda encontrar la esencia. Esta viejita nos pone a pensar, no crean que la tenemos resuelta todas y se aceptan pistas, No, manos, la idea es que socorro, pensemos todos. Igual en el No. El primer tip. En el chat, por ejemplo, Viviana ahora habló de los arquetipos. Mientras Adri piensa, Cindy, contanos, profundiza un poquito en los arquetipos. Bueno, los arquetipos son unas definiciones que hizo un psicólogo que se llama Gustav Jung. Él es un psicoanalista suizo muy controversial en su época, pues porque se consideraba que sus aportes no eran muy científicos, porque él estaba muy del lado de muchos asuntos también desde el espíritu y hablaba del inconsciente colectivo y hablaba de un montón de conceptos que iban en contra pues como de la ciencia y lo exacto, ¿cierto? Y en los arquetipos él hace como unas definiciones como muy generales de cómo nos definimos o nos agrupamos los tipos de personas, por decirlo así. No me preparé para este tema, entonces no tengo la información súper fresca, pero él hace unas definiciones con las que sí o sí todo el tiempo nos estamos identificando y que culturalmente también estamos más inclinados hacia una cosa o hacia otra, entonces el de la madre, entonces vamos a ver personas que somos o que son, yo no sé si yo sea muy así, pero digo somos porque soy persona, que estamos más enfocados en sí, hay que cuidar, hay que proteger, hay que proveer, no sé qué. Está el otro que es el superhéroe, entonces esa persona que siempre quiere salvar, el que sabe que el que está ahí cuando encuentra a alguien que está como indefenso, siempre va a estar ahí dispuesto a ayudar y que se conecta con ese tipo de cosas, o el villano, o ese tipo de características. Y si ustedes se ponen a ver,
por lo general las marcas y las empresas así súper grandes, sobre todo en las campañas de comunicación y de publicidad, están enfocadas también como a un arquetipo. Entonces ahí sí los invito a que empiecen a mirar con otros ojos qué es lo que comunican esas empresas y esas marcas, porque es que es en función de eso que ellos saben proveer, que se comunican con ese cliente que sabe que necesita eso. Entonces ahí es donde se hace como ese super match. Ok, Adri, ¿quieres aportar algo o quieres que te introduzca la pregunta desde otra manera que vengo aquí pensando? No, pues aquí, gracias Cindy por darme tiempo de pensar. No está fríamente calculado, aquí no le estamos... aquí no estamos... Libreteado, libreteado. Coordinadas. No, ¿saben una cosa? Y aquí me siento, créanme que me está tocando sudarla, porque ustedes son los expertos y los que han estudiado todos estos temas. Yo soy una privilegiada que la vida me ha permitido aprender y recorrer muchas cosas para poderme sentar aquí con ustedes y torear estos toros tan bravos. Pero, ¿saben una cosa? Los dos tips, yo creo que son sencillos. El primero es tener muy claro, y conecta con lo que planteaba Cindy, ¿qué me diferencia? ¿Qué me hace realmente distinto y que me identifica plenamente? Y eso, pues, eso eso que conecta o que me diferencia, ¿cómo conecta con las necesidades? Es decir, yo creo que ustedes han escuchado mucho y eso nosotros lo manejamos montones en Ruta N en términos de emprendimiento e innovación, y son los famosos dolores. Las personas normalmente tenemos dolores y se habla de dolores y no necesidades, porque cuando uno tiene un dolor hace lo que sea por poder sanar ese dolor, por poder mejorar, por poder quitar del todo ese dolor. Si tú solo tienes una necesidad, esa necesidad puede pasar en una lista de prioridades. Entonces, habría que pensar, yo qué ofrezco, qué estoy en capacidad como empresa o como persona de brindar para mejorar el dolor de otros. Esto es muy importante, sobre todo en los temas de proyectos, porque ahí es donde tú encuentras ese tip de qué deberías incluir en tu marca, para diferenciarte de cara a los demás. Cindy Lee. Sí, estoy súper de acuerdo, y creo que la otra sería, es que, no, o sea, no es autenticidad, porque creo que eso resumiría lo que tú dices. O sea, ser auténtico es estar muy conectado y convencido de que o sea, que esto es lo que quiero hacer y esto es lo que estoy haciendo, y que si bien hay flexibilidad, porque obviamente el entorno y el medio también te va a pedir como que hey, quizá esto sí es, pero puedes irte de esta forma o de esta otra, pero creo que hay que tener muy claro qué es lo que vas a defender, que lo decía Lady alguna vez en otra charla, que es como, es que salir al ruedo con una idea es salir al ruedo a defender esa idea, porque va a haber muchas, no quiero decir gente, va a haber muchas situaciones que te van a hacer desistir de la idea. Entonces... Y saben una cosa, ahorita que mencionan los arquetipos, yo creo que sí y no, porque puede ser riesgoso. Si ese arquetipo no encaja plenamente con lo que eres, y dos, yo creo que ahora más que nunca hay que mostrarse auténtico, y ser auténtico significa también ser débil. O sea, no es que me las sepa todas. Si yo pretendo, y más en un mundo como el que estamos conectado, que todo se sabe y que lo que no se sabe se inventa, así decir, o se descubre. Entonces, y más si somos paisas. pero por supuesto, entonces, fíjense que
vuelve como el tema de yo insisto con el tema de la coherencia, que es vital. En la medida en que tú dejas de pretender ser quien no eres, en un arquetipo, soy el superhéroe, no sé qué, no sé cuál, sino que simplemente soy yo y me muestro ante mis clientes, ante las personas que me rodean, así como soy. Obviamente con el fin de materializar la venta y de poder hacer mi empresa sostenible, tengo que hacer una promoción, pero en la medida en que la misma coincida con la esencia, en esa medida creo que hay éxito. Si no, Sí, no. total. Entonces, lo de los arquetipos me parece peligro, pues sí, pero yo creo que ahorita es más valorado la autenticidad, así de simple. No, total, es que eso es más en términos como de, bueno, si quieres hacer un rastreo y quieres leer un poquito, pero que no es copia y pegue, o sea, que eso simplemente te va a dar una información de cómo se mueve la gente en términos de humanidad, pero que si vos lo que vas a pretender es copiar y decir, uy, yo creo que este puede pegar con lo que quiero hacer, o sea, vamos a empezar un poquito al revés, porque es que es total lo que dice Adri. Cuando uno está inventando se nota, y si usted se va a meter en un mundo de lo que sea, es que no tiene que ser solamente lo social, si usted va a estar hablando con gente que ya tiene experiencia en un área, se lo va a identificar sin usted haber empezado a hablar. Entonces Bueno, no eso me tiene da ningún pie. sentido empezar a pretender ser algo que también se promueve mucho de fíngelo hasta que lo logres, pero a ver, depende de cómo lo estés fingiendo, porque una cosa es la mentalidad de todos los días, es que yo sé que yo puedo, es que yo me veo aquí, y otra cosa es asumir que ya, ignorando un montón de pasos, ya soy aquí, ya estoy aquí, y ya entonces me gané el derecho de ser esto o aquello. Vale, entonces, como les dije que yo soy moderadora poco moderada, yo también aporto. Entonces, ustedes me recordaron varias cosas. Una, y es que algo que a mí no me gusta, o sea, a mí no me gusta como persona y como emprendedora, pero que me ha tocado aprenderlo y que lo valoro mucho y lo respeto mucho en Cindy y en Adri, que me fuerza a hacerlo cuando le planteo una idea, y es investigar. Porque obviamente como tenemos personalidades y las marcas se parecen y los proyectos a las personas, yo soy muy estallada y yo voy haciendo, ejecutando y sobre la marcha voy aprendiendo, pero ese aconsejo, entonces investigar es fundamental, pero ¿cómo hacer una investigación que sea efectiva y no quedarnos en los libros y esperando toda la vida a tener un proyecto súper pulido para salir al ruedo? Yo creo que la investigación es importante y aquí yo no voy a desestimar las metodologías de investigación porque si bien son aburridas en la universidad, para mí eso se introyecta, es un asunto que ya, y no es que uno lo haga de un asunto así súper riguroso, porque uno también lo descubrí yo que estudié pues psicología y que eran muy rigurosos en términos de si vas a plantear un proyecto tiene que ser súper denso, uno ya en la vida real se da cuenta que un proyecto de 10 páginas no se lo va a leer nadie porque es que no hay tiempo de leerlo y usted tiene que ser muy directo de es esto con esto y por esto y aquello y chao. Pero para usted poder llegar a ese punto de saber transmitir en pocas palabras un mensaje, un propósito, usted tiene que ser juicioso y leer. O sea, yo no le voy a decir que aplique X o Y método porque es que eso depende de un montón de factores. Pero leer, preguntarle a gente que ya ha hecho lo que vos estás haciendo o algo parecido, empezar a comunicar incluso tu intención si ni siquiera has empezado el proyecto, pero ya tenés la idea. A veces uno del miedo de que le roben la idea se queda callado y quiere salir al ruedo con la idea y la solución inmediata, cuando eso en la práctica no suele ser así. Uno tiene que empezar a salir para poderse estrellar, porque es que estrellarse es lo que le va a dar a usted la malicia, el olfato, la habilidad. O sea, es necesario equivocarse y entre más rápido uno se equivoque también más económico es. Entonces es empezar a salir, a mostrar, a comunicar, a empezar a juntarse con la gente que ya lo está haciendo. O sea, que sea un proceso paralelo, exponerse. investigar, ejecutar. Listo, Adri, ¿tú qué piensas?
Ay, Dios mío. No, no, les cuento que desde, pues, o sea, respeto muchísimo a la academia, a los académicos y a los investigadores y todo, pero les cuento que desde la experiencia, lo que yo he investigado es muy poquito. Sin embargo, Arquetipos, ¿ves? así. Y sin embargo, creo que, o sea, que todas las iniciativas en las que he estado, que se convierten a la larga en hijos, yo no, pues hasta el momento ya me estoy volviendo emprendedora propia, pero yo siempre he hecho empresa para otros, he ayudado a consolidar proyectos, muchos de ellos de ciudad con una envergadura importante. Y les cuento que el proceso de investigación lo he hecho normalmente es cuando ya está en marcha. Porque miren, si bien la investigación, o sea, pero aquí quiero también diferenciar algo. No se trata de no tener claro qué hay a tu alrededor, porque eso sí hay que tener muy en claro qué hay alrededor, sobre todo en clave de vacíos, ok, porque es más fácil llenar un vacío, siento yo, y crear una nueva necesidad a entrar a competir con otros que ya están supliendo una necesidad o un dolor existente. Entonces, ojo que aquí yo no estoy diciendo que no sea bueno tener muy claro qué tienes alrededor, tu contexto y que ya existe, pero si tú en ese momento llegas y empiezas a investigar, siento que hay parálisis por análisis. Y de alguna forma también creo que cuando uno va teniendo experiencia, el corazón, y si uno ha vivido bien vividas las cosas, la intuición se activan y está uno en capacidad de decir, esto sí, esto no, esto puede funcionar, esto no. Entonces, desde la experiencia, por ejemplo, para que tengan una idea, hace unos añitos ya no había una incubadora de empresas, el tema de la incubación de empresas en el país era, pues ni siquiera existía eso en el vocabulario de las personas. Pues se incuban pollos, pero empresas, ¿qué es eso? Así de simple. Y yo era estudiante universitaria, se nos pidió a algunas, pues, mejor dicho, desde ProAntioquia le pidieron a las universidades que mandaran estudiantes destacados a que les contaran qué opinaban sobre una cátedra de emprendimiento que iban a dictar en la universidad. Entonces, pues, uno, me faltaba mucho para terminar mi universidad. Dos, ¿cómo se llama? Estaba estudiando y, aunque no lo crean, soy ingeniera de alimentos. Estudié ingeniería de alimentos, muy bien. Entonces estaba estudiando ingeniería de alimentos y me llamaron a opinar sobre una cátedra de emprendimiento de ciudad como potencial usuario de ello. Les hago la historia corta, ahí me conoció Darío Montoya, una persona pues reconocida en la ciudad que fue director del SENA, etcétera, del SENA. Pero a lo que voy es que escogieron un grupo de 15 personas y esas 15 personas nos tiraron al agua. El supuesto que había era que en la ciudad había muchos proyectos de investigación y desarrollo que estaban en los anaqueles de las instituciones de educación superior y que había que, y que ahí habían un montón de startups posibles que se podían crear y que, pues, mejor dicho, Medellín iba a ser el Silicon Valley con toda esa investigación que estaba ahí creada. Con ellos empezamos a acompañar, o sea, fue aprender haciendo. A cada uno nos asignaron proyectos de acuerdo a nuestras especialidades. El ser una ingeniera y de alimentos, que es una química especializada, me dio la posibilidad de poder acompañar una cantidad de proyectos más duros. El resto de mis compañeros se asumía que eran los administradores o los economistas los que podían acompañar a estos proyectos de estos investigadores a salir al mercado. Pero a mí eso me posibilitó mucho. Entonces, a lo que voy es que nosotros ya después pasamos una reducción total de personal, entre comillas, de otros no nos pagaban por esto,
decidieron dejar a los 3 mejores. Yo quedé en ese grupo de los 3 y fue gracias a una pasantía que me gané, pues una beca que me gané para estudiar formulación y evaluación de proyectos agroindustriales, pues con el gobierno de los Países Bajos. Eso fue en Ecuador, era un grupo andino. Ahí, pues como pensando, pucha, ¿cómo hago para poder dar abasto? Porque éramos 15 atendiendo, cada uno 3 proyectos y quedamos 3 atendiendo. Y fue ahí que dije yo, oiga, venga, un momentico, si estamos jugando a incubar empresas o lo que sea, tiene que existir tecnología que nos permita automatizar las cosas y tiene que haber un modelo que nos permita estandarizar y poner unos requisitos de entrada, establecer unas actividades, porque cada uno tenía, de esos 15, cada uno tenía su propio estilo, su propia forma de abordar las cosas, etcétera. Entonces, fue desde ahí que se crearon o se planteó el famoso modelo de incubación de la incubadora de empresas de base tecnológica de Antioquia, actualmente Créame. Entonces yo llegué del Ecuador, le dije a Darío, venga, amigo, que nos vamos a enloquecer, tenemos que estandarizar el proceso, tenemos que meter automatización en lo que sea posible. Y ya después, habiendo puesto, entonces, ¿qué nos permitió con esto, gente? La incubadora se estructuró según las necesidades, los dolores que veíamos y contextualizada. Hubiera sido una historia muy distinta si tú te pones a revisar una cantidad de cosas sobre incubación de empresas. ¿Sí me explico? Como la famosa exploración. Entonces, pregúntele al que todo lo sabe, señor Google, porque cuando eso ya existía Google, pues tampoco está vieja la cosa. Pero entonces, fue preguntarle a Google, venga, ¿qué es eso de la incubación de empresas? Que ahí sí, para compararnos. Yo creo que esta historia, aunque es un poquito larga, les puede permitir a ustedes entender por qué cuando yo digo no he investigado. Y así han sido todas las iniciativas. Luis pudo participar también en cosas que se hicieron en Confama, porque en las que yo estuve liderando, en Ruta N con Innova Campus. Y en todos esos megaproyectos en los que he tenido la fortuna de ser la creadora desde cero, ha sido el punto de partida siempre ha sido la inquietud, sí, el espíritu investigativo, pero más proactivo de decir, pues, pucha, aquí hay una oportunidad, aquí hay un vacío, hay que llenarlo. Y ese llenarlo no ha sido producto de investigar cómo lo han llenado otros, sino desde mi experiencia, desde mi intuición y ahí sí, o sea, para esto se necesita mucho conocimiento, esa investigación es más desde el intercambio y el conocimiento con mi entorno, entender cuáles son esos dolores, qué puede inspirar o hacer que la gente se movilice, que eso es lo segundo, o sea, los dolores te mueven, pero también, y yo creo que es mucho más poderoso y sostenible, que cuando la gente se conecta, o sea, con qué puede conectar la gente, porque cuando la gente se conecta, tú puedes tener conocimiento de las cosas, tú puedes tener necesidad de las cosas, pero si no te decides a actuar, no pasa nada, no se materializa la compra, no ocurren los proyectos, no se dan los cambios. Entonces, desde la experiencia lo que les podría decir es que es necesario conocer muy bien dónde se mueve uno y si eso ustedes lo llaman como investigación, estamos totalmente de acuerdo, aunque siento es que es más no la investigación, sino la interacción, porque la investigación se cuela en las fuentes secundarias, entonces a uno le pueden decir que todos los consumidores, digamos con el ejemplo de una gaseosa, todos los consumidores de X gaseosa de X marca se comportan o son así. Eso puede decir el estudio, pero en la práctica tú puedes realmente darte cuenta que no. Entonces yo creo que hay que, insisto, tener muy en claro el entorno, estar muy conectado, ser muy perceptivo con el entorno, estar muy atento, y eso es un emprendedor, no un empresario. O sea, también yo digo que en la vida todos tenemos la obligación de ser emprendedores, así no seamos empresarios, no hagamos empresa. Pero entonces tenemos que estar con las antenas muy pendientes de todo lo que pasa, muy conscientes de lo que pasa. Y ojo que no leo noticias,
También aquí estoy al desnudo, les cuento que estoy quedando totalmente en pelota, pero me siento en confianza para hacerlo. No veo noticias porque las noticias solo te traen cosas malas, pues, o sea, tristemente... Angustia. Correcto, siento que el periodismo en el país, y tengo el conocimiento, pues he tenido la posibilidad de vivir en otros países, pero aquí especialmente es muy amarillista, mucho, mucho, mucho. Entonces, no hay necesidad de escuchar noticias para enterarte especialmente de lo malo que ocurre. Pero igual, hay que, si tú te conectas y estás realmente como con las antenas puestas, como emprendedor, tienes esa posibilidad y tienes la obligación incluso de detectar las oportunidades y de tomarlas, así de simple. No sé, y Adriana, tenemos una pregunta de acá de los asistentes que nos dice, bueno, ¿qué hacer cuando un emprendimiento al cual se le dio mucho tiempo y después no quiere dar frutos? Y creo que estás dando la respuesta. No, nada, o sea, dolores, claro. ¿Cuáles son los dolores? No le estás respondiendo a los dolores. No, de pronto el tema de interacción con tu cliente. Yo creo que ahí es donde conjugan ambas cosas, que o sea, ese olfato y esa intuición también se desarrollan en una fase como más avanzada de un tiempo en el que estás ensayo-error o ensayo-éxito. Entonces es como esa combinación, o sea, investigación no en el sentido de que me voy a quedar precisamente en el laboratorio de lo que sea, lea y lea, pero que cuando uno no conoce de qué se ha hecho y así usted pueda probar lo contrario, sepa que está probando algo que antes se había dicho que no se podía. Nos pasó a Lady y a mí. Lady y yo, cuando empezamos a emprender, empezamos en el comercio electrónico, luego empezamos a hacer Baby, no lo arregle tanto. Empezamos vendiendo zapatos por Facebook. Ella empezó comercio electrónico. Luego, no mentiras, pero sí, para hacerlo más real. Y luego todo el mundo empezó a vender lo mismo a precios regalados, entonces ya estábamos haciendo el puente prácticamente. Entonces coincidió con que se combinaron nuestros saberes de esa época y era diseño, fotografía y Lady gestión, eventos, tal. Entonces le hicimos el matrimonio a una amiga con un presupuesto casi nulo y entonces empezamos a hacer eventos y tal, y ahí empezamos con como con esa necesidad de ponerle algo social. Decíamos, es que queremos hacer eventos con sentido y queremos involucrar a gente de comunidad. En ese momento no decíamos de comunidades vulnerables, pero mira, ayudemos a las madres cabezas de hogar o a las mujeres que ya no se les da empleo o a los señores que son independientes hace mucho tiempo, pero que también es informal. ¿Y qué pasaba? Que era una idea que en ese momento nadie hablaba de temas de inclusión, nadie hablaba de toque social, nadie hablaba de empresas con enfoque social, entonces estábamos como que esto no funciona, pero al final esto es lo que está dando la parada en este momento. Entonces a veces es saber jugar con los momentos, los tiempos y con quienes empezás a contar la historia de esto que quiero, esta idea. Y no sé, es bueno, como... hay un factor importante para conectarlo con el tema de hoy, y es que independientemente de lo que hagas en tu vida, hacerlo de manera seria y profesional. Yo digo vendiendo zapatos por Facebook, pero nosotros, aunque vendiéramos 2 pares, teníamos logo, teníamos misión, teníamos políticas de venta, teníamos servicio de garantía, dábamos regalos por incumplimiento, o sea, y te estamos hablando de que la gente cercana se burlaba de nuestro emprendimiento. Hoy, si vender zapatos sí da, pero es que en mi cabeza o en la de Cindy no era vender zapatos, era que yo soy dueña de Decositas. Desarrollamos una línea sacamos una línea, o sea, es montarse en la película con toda. Porque esas ideas, yo sentía como vergüenza. Yo muchas veces en el camino he sentido, y se lo confesaba a Cindy en estos días, ¿será que yo soy de esas personas que le tengo la idea que lo va a sacar, le tengo la idea y que todo el mundo es huyéndole porque le tiene la idea de negocio? Pero me he dado cuenta que no, que persistir y transformarse ha dado sus frutos después de mucho tiempo, y hoy día que nos dedicamos a lo social de una manera completamente distinta a lo que fue Decositas en su momento, nos sirve todo, nos sirve haber aprendido de marketing, nos sirve haber organizado eventos, nos sirve haber
trabajado de secretaria en no sé dónde, todo nos ha servido. Entonces, bueno, abro, si tienes más comentarios al respecto, si no hago la otra pregunta que es para Adri directamente. No, Lady Lee, yo pues igual estaba aprovechando para ponerlo en el chat, pero Manu, no, o sea, yo creo, y eso posibilita, y yo creo que ustedes han escuchado sobre el design thinking y sobre todo estas metodologías que no hacen otra cosa que precisamente el buscar evitar que te equivoques por allá cuando ya metiste toda, dejaste pelos en el alambrado, perdiste, hipotecaste tu casa, tu vida, no, o sea, es vital poder probar rápido. Por eso decía yo que eso a veces el investigar siento que puede llenarte de miedo si no tenés todas las variables. Nunca vas a tener, por dicho, yo no sé cuántos de ustedes sean papás, pero es como cuando uno va a tener un muchachito. Si uno se pone a pensar realmente qué implica un hijo en términos afectivos, emocionales, económicos, físicos con uno, su cuerpo, no, vea, seríamos 3 peludos, es más, no habría humanidad y esto estaría lleno, no sé, de pajaritos, de leones, de tigres, pero pues no existiríamos los seres humanos, así de simple. Entonces, vuelve y juega. Si uno se pusiera a considerar, a investigar todo lo necesario para hacer una empresa, nunca se lanza a tenerla y se pierde la oportunidad que pudiste haber detectado y que la generó. Entonces, los consejos son simples. Hay que equivocarse rápido y barato. Así de simple. 2, hay que aprender, porque si te equivocas y no aprendes, pues estás mal. Y Cindy es una excelente psicóloga, te puede recomendar a alguien, no sé, pero tienes un problema serio, así de simple. Y como lo planteaba Lady, yo creo que aquí tengo pues tenemos el privilegio de tener 2 referentes muy tesas. Ustedes tienen 2 referentes muy tesas, que son estas chicas Campillo. Y ellas básicamente han hecho todo esto, además de persistir y nunca desistir. A veces también tengan presente que, y eso les pasó a ellas. Y me encanta porque aquí hay una conexión demasiado bacana, porque mientras que, o sea, yo estaba escribiendo ideas adelantadas, ustedes tuvieron en su momento las ideas adelantadas. Y hay que entender que no siempre los productos o uno llega en el momento en que es. Hay muchas veces incapacidad del mercado para poder entender y aceptar y adoptar tus productos, tus servicios. Pero esto importante, o sea, tropezones, problemas, caídas los tenemos todos. ¿Qué hay que hacer? Vertiolatico o no sé, bueno, aquí no hay problemas con las marcas, pues, pero con los hechizodinio, lo que sea. O penca sábila, pongamos la penca sábila. Se pone la penca sábila, aprende de esto y sigue para adelante. Sí, Adri, me recordaste una cosa muy importante cuando uno está vendiéndose o vendiendo su proyecto o su entidad, y es que muchos caemos, voy a decir caemos porque quiero incluirme dentro de los emprendedores, en que a veces, o sea, yo creo que todos en algún momento de la vida tenemos una parte fuerte de la historia personal, ¿cierto? Y a veces es esa historia, esa parte difícil la que nos ha hecho, pues, como motivarnos para salir de ahí y estar donde estamos, ¿cierto? O querer llegar a un objetivo mayor, ¿cierto? O superarnos. Pero otra cosa que también caemos mucho y es que usamos a veces esa historia o esas partes difíciles también para estarnos como ¿cómo es que se dice? Se me olvida la palabra en este O momento. sea, como hacer parte de tu marca, la los queja, la sucesos llaga. no te dan la Sí, llaga, mostrando la llaga. O sea, como que entonces empezás a autodefinirte a partir de la historia, pero desde la parte negativa de la historia, entonces a todo mundo empezás a decirle, no, es que esto fue muy difícil por esto, esto, y y es la parte dura y la parte dura la que estás todo el tiempo replicando, y eso también esa es la marca que estás dejando,
Y eso sí que tiene un rechazo inmediato en los que te están escuchando, incluso al que le vas a vender el proyecto, si es una empresa o si es el producto con la persona que estás interactuando, el consumidor directo. Ojo, Niñas, tenemos ojo, y ustedes 3 tocan algo preguntas. importantísimo, y es que si bien es importante la empatía, o sea, son dos cosas distintas, la empatía y el pesar o la lástima. Y yo siento que lo que uno siempre debe generar es empatía, no lástima. Entonces, lo peor que podría hacer un emprendedor es tratar de generar lástima, porque eso hace que te den limosna una vez, pero no te fideliza al cliente. Bueno, entonces, juiciositas me van a responder contundentemente porque tengo 4 preguntas. Voy primero con las del público y luego voy con 2 que tengo para cada una. Entonces, Cindy, tú que te mueves y te das la oportunidad de formarte desde la experiencia en lo que es la comunicación, o sea, es como vos sos un embudo de recibir mucha información y poderla transmitir de manera efectiva y atractiva, ¿cierto? Y eso es un reto que se conecta con lo que les decía. Tengo un montón de talento y no tengo ni idea cómo hacerlo para que la gente se fije en mí y termino haciendo lo que los demás. Entonces, desde la comunicación efectiva, ¿cierto? Y sumándolo a la pregunta de Juliana, ¿qué debo tener en cuenta para crear una buena marca personal? Escuchar. O sea, si lo vamos a resumir en general, en la vida, uno aprende a identificar como tanto lo de uno, porque no estoy hablando solo de escuchar al otro, escucharse primero para uno saber, es que esto es lo que me mueve, es que definitivamente cada vez que a mí me mencionan esto, a mí se me prende una cosita por aquí, o cada vez que yo estoy en este ambiente, en esta situación, yo me siento de esta manera. Entonces, eso es lo que te está diciendo hablemos desde lo más psicológico, o sea, tu esencia o tu alma, esto es para lo que viniste, desde la creación de la marca. Y ya desde la comunicación también es escuchar. ¿Escuchar en qué sentido? En que vos no podés hablarle de la misma manera a todo el mundo. O sea, vos tenés que saber a quién te estás dirigiendo para saber cómo transmitir y con qué formas puedes conectar con esa persona. Y Adri lo decía ahorita, eso es empatía. Empatía no es ponerte en los zapatos del otro, sino de vivir, o sea, tratar de sentir lo que esa otra persona podría estar sintiendo. Es muy diferente, son dos cosas muy diferentes. Entonces yo creo que esa es la clave en general, no solo de la creación de una marca o de un proyecto, sino que creo que aplica para la vida. Estamos en una sociedad en la que todo el mundo siente que tiene algo muy importante que decir, pero creo que no nos tomamos el tiempo suficiente de también escuchar qué es lo que el otro de verdad tiene por decir. Ok, Adri, para responder a la pregunta de Juliana, o vas a aportar a esta, perdona. Sí, pues, si se tratara de pasos y tratando de hacer un paralelo entre persona, marca Adriana Pérez y marcas que he creado para pues como iniciativas o como emprendimientos, intraemprendimientos, yo diría que pues lo primero que hay que tener es muy claro qué soy y qué no soy. O sea, el conocimiento. Porque de eso yo tengo que elegir qué quiero comunicar. ¿Sí? Y que voy a permanentemente tener como oferta que conecta con la coherencia. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué soy? O sea, ¿cómo podría definirme? Herramientas o actividades concretas. Para conocimiento por allí hay una herramienta que es viejita, pero que yo creo que es efectiva, que se llama la ventana de Johari. Yo no sé si ustedes han escuchado sobre ella, pero no. creo que es muy interesante porque te hace las siguientes preguntas. Lo primero es, ¿qué sé yo de mí que los demás no saben? Y esto aplica a personas y a empresas. ¿Qué sé yo de mí que los demás no saben? La otra es, ¿qué saben los demás que yo no sé?
porque eso, por ejemplo, es muy diciente y te puede decir cómo están percibiendo tu producto, tu servicio o a ti como persona, y ahí puedes encontrar respuestas respuestas que pueden ser muy positivas, así sean negativas, me explico. Si yo le doy duro sigamos con Manu, que le da y no salen las cosas, es posible que de forma tranquila tú no hayas preguntado a los demás qué es eso que no está funcionando. ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que es vital, porque así lo que te digan es, no, es que es de muy mala calidad, vea, compré esos zapatos, la verdad, compré una vez esos zapatos y se les pegaron las suelas. Eso, tú convencido de que tienes el superproducto, que son bellísimos y no sé qué, pero si nadie te lo ha dicho y tú tampoco te has preocupado por saberlo, pues no pasa nada. Entonces, vuelve y juega. Johari es una técnica muy simple en la que tú generas como unos cuadrantes y dices, listo, yo, ¿qué sé de mí que nadie sabe? ¿Qué saben los otros que yo no sé? ¿Qué saben los otros de mí que yo también sé? En la medida en que hay una alineación entre esas cosas, ahí encuentras cómo poder, pues mejor dicho, ya sabes lo que estás vendiendo de ti o de tu empresa, y ahí es cuando yo diría que es importante que eso tenga algún tipo de diferencial o de sello para que te prefieran a ti en lugar de otro. Es lo que podría... Sandy, yo tengo una... Sandy. Otra Antes de técnica que Cindy haga... bueno. Ay, perdona. Dale. Antes de que Cindy haga la aportación desde lo personal, pues desde su conocimiento, desde la gestión, es fundamental tener una buena y coherente presencia o ciudadanía digital. Es decir, si yo soy emprendedor, si yo tengo un proyecto, o si soy empleado, o si soy profesional de X, de Y, eso se debe transmitir en todos los lugares. Por ejemplo, mi LinkedIn debe estar asociado al lenguaje que yo manejo, la imagen de fondo, recopilar la experiencia de modo que hable de lo que yo quiero promover. Y las demás redes sociales, porque todo conecta con todo y todo habla y vende en todos los momentos. Entonces, vigilar la ciudadanía digital y el lenguaje. Si yo soy no sé, un coach espiritual y tengo una web súper bien montada y una lista de servicios y hago eventos y no sé qué, y en mi Instagram, por ejemplo, estoy en un rave y me tomaron una foto consumiendo, entonces creo que ahí la ciudadanía digital está chocando y está hablando de ti, de una faceta que no estás promoviendo con tu servicio. Ahí sí le abro paso a Cindy. Otra herramienta que queríamos recomendar, bueno, que quería recomendar es el mapa de empatía, que también se lo recomiendo a Manuela, era la que estaba preguntando sobre el emprendimiento, ¿cierto? Sí. Es un mapita súper sencillo, lo pueden buscar en Google, tiene una carita aquí en la mitad que vamos a pensar en términos de proyecto, que es tu público objetivo, ¿cierto? Entonces, de esa manera, si todavía no sabes muy bien quién es una forma de empezar a definirlo para saber exactamente qué le pasa a esa persona y cómo podría yo aportarle a un área específica con lo que yo estoy desarrollando, ¿cierto? O con lo que ofrezco. Entonces, en clave de que vamos a empezar a preguntarnos qué pasa con esa persona. Lo dividimos como en dimensiones, el pensamiento o en sentidos, o sea, tiene que ver con lo que piensa, con lo que ve, con lo que dice y con lo que oye específicamente. Entonces empezamos a preguntarnos qué piensa y qué siente esa persona, realmente qué es lo que más le importa o las preocupaciones principales o aspiraciones que tiene en la vida.
qué ve, o sea, qué está viendo en su entorno, qué noticias ve, qué gente sigue en sus redes sociales, qué es lo que está consumiendo, pues como de información, que lo decía Adri ahorita, que no ve noticias, y nosotras también somos, bueno, no, yo creo que Lady igual, tampoco consumimos pues como noticias y el noticiero y el periódico específico, que esos amigos que tiene, ¿de qué hablan en todo el tiempo? O sea, están hablando de otras personas, o están hablando de ideas, o están hablando de proyectos, y qué es lo que el mercado que tiene pues como más cercano le está ofreciendo todo el tiempo, ¿cierto? Y se conecta con lo que dice, con lo que está comunicando también, qué actitud tiene incluso cuando no está hablando, y el comportamiento cuando se está dirigiendo a las otras personas. Y pasa igual con lo de que ve y lo que oye, qué es lo que está escuchando todo el tiempo que dicen los amigos, o si tiene jefe o su pareja, qué es lo que está escuchando esa persona todo el tiempo. Y eso también se contrasta como con esas acciones que esa persona emprende en pro de toda esa información que tiene, tanto en la cabeza como en los estímulos externos, y se contrasta como con lo que consigue. Eso nos sirve muchísimo si estamos haciendo, pues, es una forma muy simple de hacer una investigación cortita sobre nuestro público, o incluso también sobre nosotros mismos, o también lo podríamos contrastar con nuestro proyecto, si hablando de que un proyecto también es una persona, porque si vamos a hablar en términos de empresa, es una persona jurídica, o sea que podríamos decir esta empresa que piensa, esta empresa que oye, esta empresa que resultados está obteniendo. Entonces se los recomiendo también muchísimo porque creo que es muy simple y muy práctico. Listo, entonces tengo un comentario antes de hacerle la pregunta a Adri, y es que, por ejemplo, el empresario estadounidense Jim Rohn dijo que somos el promedio de las 5 personas con las que nos relacionamos, con las que más nos relacionamos, y eso aplica también para las marcas y las empresas. Por ejemplo, algo que sucedió esta semana que me hizo pensar en eso, y es que cuando tenemos un proyecto o un emprendimiento o una idea, lo que sea, buscamos mucho hacer networking, y el networking es fundamental, es vital. El trabajo en red es lo que mueve hoy día el mundo. Sin embargo, generalmente tendemos, o en etapas tempranas, o hay un momento de la vida de un negocio, una idea, que nos relacionamos los mismos con los mismos. Y así, ni fluyen las ideas, ni se potencian, porque no se van a poder conectar con otras maneras de pensar y de ver. Hay 2 preguntas aquí que me abren paso para Adri, y es una, o sea, nosotros como Divergente somos aliados de Ruta N, y que para lo que es como físicamente Divergente, es una locura ser aliado de Ruta N, ¿cierto? Porque es que Divergente somos estas 2 niñas que vemos aquí, bueno, y ahora un equipo más grande, que no pensábamos que esto iba a ser así. Pero entonces mira lo potente de hacer una conexión efectiva. ¿Ves? Entonces mi pregunta para Adri es, 1, a ti, ¿qué te conecta? O sea, dame 2 razones que te conecten con una persona o emprendimiento, y 2 que te desconecten completamente y te desmotiven. Y luego le doy paso a una pregunta que nos había hecho Viviana, que luego te la cuento cuando me respondas. Es que usted le tira uno eso sin vaselina. Yo creo que... Sí, para uno saber los tesos con qué se conectan. 2 cosas que me conectan. Me conecta uno, como pues cuando alguien es, lo estaba hablando a nivel empresarial, o, bueno, no, Sí, es claro, que, por ejemplo, como nosotros, bueno, como organización, te tomaste pues como el riesgo de conectar con nosotros y ha ido bien. ¿Qué te conectó? Porque no te hice una presentación en ningún momento. Yo pienso, vuelve y juega, o sea, volvemos a la esencia. Las organizaciones y las empresas no somos otra cosa que las personas. Para mí es vital, o cuando me conecto con alguien, es como que esa persona es simple, es sencilla, pero es contundente. ¿Me explico? Me desconecto cuando me empiezan, pues cuando de entrada sin conocerte te adulan, te dicen, ay, no, no sé qué, no sé cuál. Y yo sé, y no es que, pues mejor dicho, como ustedes saben, trabajo en Ruta N,
y muchas veces, y eso me da tristeza, la imagen que a veces Ruta N tiene es que es por allá inalcanzable, que trabajamos personas como super play, que si no vas con la super mega idea, pues no. Entonces, hay de pronto con la marca hay una asociación a veces negativa. La verdad, yo pues en lo personal soy todo lo contrario. A mí me conectan las personas que son simples, que son claras, que de entrada revelan y ponen sobre la mesa qué les interesa, qué necesidades tienen, que van al grano. O sea, Y eso me aplica lo mismo para un proyecto. O sea, cuando te están presentando una institución, no a Lady da Cindy, sino una institución, te conecta exactamente lo mismo. Me conectan dos cosas, pues en realidad tres cosas, a mí, en lo personal. Me conecta que tienen clarísimo cuál es ese dolor o esa necesidad específica que está resolviendo esa solución que traen, que ponen sobre la mesa. Me conecta indiscutiblemente quién está detrás, porque a uno le llegan con los super mega proyectos y se da cuenta detrás y en realidad quienes hacen los super mega proyectos son el equipo que está en capacidad de, porque muchas veces, incluso, y nos pasó con ustedes, o sea, ustedes llegaron con una propuesta clara, específica, pero fíjense que Paisalanes es lo que menos hemos trabajado o con lo que menos hemos conectado con Ruta N, porque vimos en ustedes un potencial gigante, demoledor, brutal de profesionalismo, etcétera. Entonces, yo creo que eso es lo segundo, indiscutiblemente. ¿Quién está detrás? Es lo que a uno lo conecta. Y tres, la coherencia, porque tú tienes un primer momento, es como la primera cita, en la que uno dice, ve, tan querido este man, está como bueno, está como querido, no sé qué, no sé cuál. Pero sale la segunda cita y no sé, lo invita a uno a tomar algo y sorbe o llegó la hora de la cuenta y no hace ni el esfuerzo para poner un centavito y entonces empieza y dice voy al baño, ya regreso. Entonces, volvemos al tema de la coherencia. Cuando tú en el primer momento das la mejor impresión porque esos son unos segundos en los que ocurre. Conectas, hablas de forma tranquila, no sé qué. Y vuelves a verte con ese emprendedor o ese empresario. Y ese empresario incluso se refuerza todavía y te muestra más cosas bacanas y todo desde su autenticidad. Uno dice, nada, me caso. Sí, que no me gusta sí. eso, o sea, que me desconecta cuando llegan diciendo que se la saben todas y no porque no tengan el objetivo de cambiar el mundo. Te desconecta, que te lamban y presuman, básicamente. Correcto, y no, ojo, que ahí también a mí me encantan como los contrastes. Una cosa es presumir, ¿sí? Y otra cosa es tener ambición, porque siento que es importantísimo tener ambición. Por ahí dicen que uno tiene que aspirar a que se va a ir, que va a ir de vacaciones a Disney en Estados Unidos para siquiera llegar allí a Santa Fe de Antioquia, así de simple. Entonces, yo creo que siempre hay que pensar con pies en tierra, pero de forma ambiciosa, teniendo en cuenta las capacidades. Pero no presumas lo que no puedes, mejor dicho, si no lo puedes dar, si no lo has consolidado, no lo presumas, porque te vas a caer súper fácil. Pero piensa ambicioso, porque si uno llega, no es que tenga un proyectico de zapaticos para niñitos, pues uno dice, pucha, no. Pero si tú te ves tengo una idea, es que la idea es y otra, demostrar acción. Pues, hablemos cuando la idea no es de idea. Demostrar acción, así no hayas fundado tu emprendimiento, total, o sea, así no lo tengas formalizado, pero que se demuestre que te has metido, que has intentado, que te has quemado, o sea, eso es vital, me encanta lo que... No, y es que Adri, es que
cuando vos decís, es que cuando la idea está en la cabeza, por lo menos desde como yo vivo la vida, las cosas ya existen. No, y lo Entonces, ¿cómo te peor, voy a hablar de una idea si es que yo ya lo pensé? no, Y no, eso se no, conecta con lo que ya ejecuté. no, y lo peor también que me desconecta, cuando dicen, es que tengo una super idea, pero no la puedo contar, porque es que me la roban, porque es que yo con esto, pues, no, entonces, te cuento un poquitico, pero no, venga, parce, o sea, de Sí, ideas, sí, el sí. mundo está lleno, de realizaciones, Cindy, de hechos, no, así. Cindy, cortico que tengo dos preguntas más. No me Y vas a castres complementar aquí. a Adri. No, No, pues que que nos acaba el tiempo. cuando Adri habló de lo que la conectaba y que veía, o sea, cuando veía que alguien o una organización era potente, hablándolo ya desde la marca personal, quería conectarlo como con las demandas que ahora hay en el mundo, y es que la gente cree que, bueno, es muy teso en una cosa, entonces, bueno, va a montar un emprendimiento de esa cosa porque es muy teso, pero se le olvida cultivar un montón de cosas también como persona que hacen que ese emprendimiento también salga a la luz. O sea, si usted es súper teso en una cosa, pero tiene descuidada todas las demás, déjeme decirle que es muy complicado que en realidad haya éxito, porque es que vos no te conectas única y exclusivamente con esa solución que estás dando, sino precisamente con eso, cómo conectas con el otro, cómo tenés la flexibilidad para sortear muchas cosas que parece que no se conectaran con esa idea o con ese proyecto. Entonces es como ese llamado también a estarse conectando y actualizando todo el tiempo, porque no podemos pretender que tenemos el conocimiento absoluto sobre una sola cosa, porque si no te estás actualizando y no estás como en la disposición permanente de estar aprendiendo y como ir subiendo, pues va a ser mucho más difícil. Y yo creo que eso también responde un poco a la pregunta que estaba haciendo Juliana sobre, bueno, soy empleada, pero quiero empezar a emprender, cómo girarlo pues a la marca personal. Y es eso, empezar como a empaparte mucho de, bueno, qué es lo que estoy ofreciendo, qué es lo que quiero ofrecer, y empezar a nutrirte. Vale, Adri, hágale pues para hacer la pregunta. No, con lo que plantea Juliana, ahí me identifico, y ustedes saben, chicas, que estoy en un momento personal de esos. Juliana, lo que te diría es que no tienes que en realidad hacer marca, pues cambio en tu marca personal, en la medida en que, mejor dicho, yo lo que entiendo es que tú quieres hacer empresa, porque vuelve y juega. O sea, yo llevo un poquito más de 2 décadas en este mundo de los proyectos, de los emprendimientos, de las empresas, y estoy en este momento iniciando mi propia empresa, pero eso no me va a quitar mi marca personal. O sea, el sello de ser Adriana Pérez, que ha emprendido y que ha puesto en marcha cosas por y para otros, no se va a eliminar. Yo creo que ahí no tienes que hacer un cambio en tu marca personal, a menos, y ahí viene la invitación, a que todos estos años como empleada no haya sido emprendedora, que ahí sí significa que sí tienes que tener un cambio drástico en tu marca personal. Ahora, ahí viene la cosa de el emprendedor nace o se hace. Yo creo que son las dos cosas. Es decir, tú puedes traer, y la maravilla de la genética, en los genes, yo estoy segura de que uno hereda muchas cosas, mucho más que el color de pelo, si uno es delgado o más rellenito, pues enfermedades, cosas. O sea, la genética es muy maravillosa, y estoy convencidísima de que uno podría heredar ciertos rasgos o ciertas características que te hacen más arriesgada, que te dan la posibilidad de ver las cosas de manera más integral, de lanzarte a decir lo que quieres, sientas, piensas, a luchar por tus cosas. Es decir, la genética ayuda, pero uno como emprendedor también se hace como venciendo todos esos, todo eso que te caracteriza, que te lleva a que no puedas estar en capacidad de ser concreto, de expresar lo que sentís, lo que pensás, de llevarlo a cabo.
de reponerte ante las caídas, etcétera. Entonces, es lo que yo te podría decir. Vale, yo voy a abrir la pregunta de Viviana, que lleva en cola un rato, dando una aportación. Viviana pregunta, ¿cómo vencer el miedo a lanzarme al ruedo? Y yo le voy a responder desde nuestra experiencia, y es hacerlo con miedo. Es que el miedo es una emoción que está satanizada y es algo que va a estar en tu vida toda la vida. O sea, el miedo es un instinto de protección, ¿cierto? Es decir, el miedo depende cómo lo gestiones, te protege o te paraliza. Haga las cosas con miedo, haga las cosas con pena. Es que sí, va a ser el ridículo, es que sí, se van a burlar, es que sí, te vas a equivocar, pero también vas a conectar. Y hay momentos en los que vos decís, pucha, yo ya no puedo más. Y vas a ver que sí vas a poder. Y luego con los años vas a ver lo que escribiste y dijiste, ay, bendito sea Dios, yo cómo hice esto. Cindy al principio, y esto lo contamos siempre, Cindy emprendió por obligación. Ella tuvo un emprendimiento forzoso. Ella no es emprendida así como que quería, no, ella emprendió porque la obligué a renunciar a su trabajo. Y Cindy se prendía al ordenador así para diseñar, así todo el tiempo. Yo la dejaba que ella estuviera en shock y ella vivió su shock. Y yo soy su fiel fanática y ella hacía unas cosas que, bueno, y yo las publicaba y yo sacaba mis campañas, yo también estaba aprendiendo. Entonces, y yo me inventaba mis promociones y mis concursos y yo llamaba a empresas y no sé qué y dirían, pues esta está loca, oí lo que me está ofreciendo esta boba. Y lo hacía y así vas sacando como callo y luego va a haber un momento en el que las ideas te surgen así. Y conoces gente para esto y lo otro, y luego te vas a encontrar gente, ¿te acordás que algún día tal cosa? Es eso, o sea, hacerlo con miedo, hacerlo con pena. Ser emprendedor es ser un sinvergüenza, básicamente. Un sinvergüenza muy respetuoso, obviamente, no es ir por ahí faltando al respeto. Y un empeliculado, ya está, eso yo creo que esa es la fórmula. Entonces, Adri y Cindy, ¿cuáles son esas fórmulas? Adri. No, pues yo creo que fórmulas como tal es imposible porque cada persona es un mundo, tiene su propia historia, tiene su propia forma de sentir. Pero lo que yo sí diría que para lanzarse al ruedo, pues lo primero es querer hacerlo realmente, de corazón. Porque una cosa es decir, yo quisiera, y lo que hablábamos con los hijos, si uno se pone a pensar, sí, yo quisiera un hijo, pero uno mismo se da muchos peros. Entonces yo lo que siento ahí es que ser empresario, no emprendedor, no es para todos y está bien si no lo eres. Aquí también quiero dejar sobre la mesa como esa dicotomía. O sea, el hacer empresa, les digo, me quito el sombrero y yo en este momento estoy pensando en hacer empresa no sola, estoy pensando en hacer empresa con otros, pero porque esos otros realmente son unos duros y tienen conocimientos que me complementan. Yo tengo claro en qué no soy fuerte y sé que, por ejemplo, para hacer empresa hay que tener muy en claro todos los temas de contabilidad, de administración, ¿cómo se llama? Tributarios, impuestos, fiscales. correcto. Todo eso fue pucha. Y yo les digo que no, o sea, y eso me hace menos emprendedora o menos posible de ser empresaria. No, lo que tengo que hacer es complementarme. Y la vida te va llevando. Entonces, lo que habría que hacer es querer hacerlo y estar dispuesto a hacerlo. Y me encanta cuando Lady, desde su experiencia, dice, es que el miedo nunca va a desaparecer, el miedo siempre va a estar presente. Y cuando tienes que mudarte a otro país, cuando tienes otras ideas que no sabes si ponerlas en marcha o no, el miedo siempre va a estar presente.
hay que tomar es control. El miedo es una emoción, así de simple, y a uno las emociones le permite vivir tanto tiempo como uno quiera. Uno es el que decide qué efecto va a causar esa emoción en mí si la voy a seguir sintiendo. Entonces, yo lo que les diría, y siento que estamos como en medio cierre, es que uno sean personas auténticas, sean personas que se conocen bien, estén abiertos a escuchar de los demás feedback. Y esto, insisto, ya sean ustedes emprendedores, empresarios o para ustedes mismos, estén abiertos a ello, a conectar, dispuestos a abrirse y nunca, nunca por subvaloren las cosas, porque les voy a contar algo. Ruta N con su poderío, con todas las relaciones que a través de este desempeño profesional yo he logrado tener, pues tengo un capital social interesante. Ustedes no se imaginan cuánto Lady y Cindy han aportado a ese capital relacional y social de nosotros de Ruta N en los temas de innovación social, siendo ellas unas enanas micrométricas chiquitas en términos organizacionales y empresariales. Entonces, cuando ustedes decían que nosotros habíamos posibilitado y que somos una plataforma que les está permitiendo crecer, expandirse, transformarse, etcétera, decirles que desde Goliat hasta hacia ustedes, David, ustedes son nuestro David, han permitido todo eso que les estoy contando. Nunca, no menosprecien, siempre tengan presente que aún en la persona que menos esperan, o en el cliente, o en el familiar que menos esperan, puede haber una riqueza increíble. Sandy, tú, porque entonces Cindy, haces esta aportación y creo que podemos abrir estos últimos minuticos de preguntas. La respuesta, o sea, voy a aprovechar que tengo, o sea, yo estoy como introvertida, no mentiras, somos introvertidas, pero, o sea, como que nos movemos por la gama. Pero Lady y Adri son acción, acción, acción. Y yo soy mucho más reflexión, intuición y análisis y tal. Entonces, para esas personas que quizá necesitan un poquito más de eso, de pensarla para saber cómo se lanzan, así lo hagan con miedo, de saber cómo lo hacen con miedo, es empezar a pensarse cuál es el miedo, porque todos tenemos miedos diferentes. Antes de yo empezar, tenía mucho conflicto, sobre todo porque tenía dos concepciones muy rígidas sobre lo que era yo. Entonces yo decía, es que yo soy psicóloga y los psicólogos hacen esto y esto y esto. Un psicólogo, así sea comunicadora, yo no puedo hacer este tipo de cosas porque le va a restar criterio científico a lo que yo escriba desde la psicología. Ustedes no se alcanzan a imaginar todo lo que me estaba frenando eso, porque era una parte de mi identidad que yo tenía tan rígida que no me estaba permitiendo mover. Entonces yo los invito, que lo decía Adri, o sea, usted tiene que conocerse muy bien, porque es que usted se va a estar exponiendo todo el tiempo y cada vez tiene que estar más convencido de quién es usted, para que cuando se encuentre con una pared o un obstáculo, una piedra, usted sepa moverse con las herramientas que usted sabe que tiene. Entonces, estoy súper conectada con lo que ellas dicen. Al final, yo he perdido el miedo de estar hablando y de estarme exponiendo porque era algo que amaba, pero que a la vez le tenía mucho pánico. Es precisamente haciéndolo. Es tan simple como eso, es empezar a hacerlo, empezar a contarlo. También tuve la época en la que decía, no, es que esta idea es demasiado buena para contarla, pero entonces, ¿qué va a pasar? Se va a quedar en una idea. Entonces, empezar a soltar toda esa cantidad de taras y de cosas que tenemos en la cabeza y empezar a conectarte de verdad con otra gente, porque hay un montón de gente que está en las mismas que vos o que está necesitando conectarse con vos, y que eso va a hacer que, o sea, que esas ideas y esos proyectos en común, mejor dicho, salgan por un volado o como volador sin palo, como decimos en Medellín. Exacto, entonces, Luis, ¿qué tal si abres los micrófonos por si alguien quiere aportar? Y ya le daríamos entonces cierre a este espacio tan bacano. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, aprovechemos que somos pocos, pero muy buenos los que estamos acá,
para abrir micrófono. Vamos a romper un poco el esquema que teníamos planteado, así que los que quieran intervenir o preguntar sobre este tema de marca personal para proyectos, abren el micrófono, pero van a levantar la mano para, digamos, tener un orden o un control en la participación. ¿Listo? Entonces, abrimos micrófono. Yo lo tengo habilitado para que puedan compartir micrófono. Lo que no tengo es para compartir pantalla, pero lo pueden... Sí, a ver si sabemos algo de alguien, si alguien rompe los esquemas, por favor, salir al ruedo. Lances de que no pasa nada. Pasa mucho. Perfecto. Pero para bien. ¿Alguien va a aportar algún comentario, alguna sugerencia, aporte para este tema? ¿No? Bueno, yo tengo yo tengo una pregunta y tiene que ver con este tema de la marca y los proyectos. ¿Qué nos recomiendan? Ya nos dieron herramientas, ya nos dieron, digamos, material, pero ¿qué nos recomiendan para que esa marca y ese propósito sea apropiada por los demás miembros del equipo de proyectos? A veces nosotros somos los que estamos empeliculados, los que queremos sacar adelante este cuento, pero a veces los demás actores no están como en la misma línea. ¿Ustedes qué recomiendan? ¿Cómo empoderamos al equipo de proyectos alrededor de esa marca o de ese propósito que se tiene? Hola. Sandy. Hola. Es que no. Sí, ¿cómo empoderar al equipo de proyectos? O sea, nosotros estamos convencidos que hay que tener una marca, que hay que tener un propósito, pero ¿cómo involucrar al equipo de proyectos? Vengan, chicas, se los pongo de la siguiente forma porque me encantaría tener feedback. ¿Qué hizo que ustedes se empelicularan con Yo Creo Futuro? Que quisiéramos aprovechar este espacio también, que ahí ya le spoileé a Víctor, y nos encantaría, Lucho, que ustedes desde Esumer y todos los aquí presentes puedan unirse a la comunidad de Yo Creo Futuro. Claro. Pero entonces, chicas, ¿qué hizo? O sea, ¿por qué ustedes se pusieron la camiseta de Yo Creo Futuro, se empelicularon y han hecho de Yo Creo Futuro una realidad y lo están llevando a otro nivel? Y que los demás también, porque ustedes son coequiperas. Entonces, lo que planteaba Lucho, ahí hay una, les contextualizo un poquitico a todos. A mí en lo personal no me ha tocado la pandemia o el COVID, gracias a Dios, porque no he tenido familiares, amigos, conocidos, cercanos que hayan fallecido, que hayan experimentado pérdidas humanas en este sentido. Pero sí como ciudadana, como persona, me parece muy triste y me tiene muy preocupada que hay muchas empresas, sobre todo las micro y las pequeñas, que con el tema de la pandemia desaparecieron, incluso ni hablar de las grandes que han estado en peligro. Eso sí, a mí, como Adriana Pérez, me llega mucho. Y el año pasado tuve la oportunidad de liderar precisamente como pues, mejor dicho, como proyecto de emergencia, creé pasantía por desafío en compañía de Intersoftware y de Interacpedia, con el fin de poder dar solución a dos dolores. Por una parte, a estudiantes universitarios o de carreras técnicas tecnológicas de últimos semestres que necesitaban hacer una práctica, pero que las empresas le dijeron, no, o sea, estamos llevados, no tenemos cómo pagarle siquiera a los empleados nuestros o cómo atender las necesidades y estar pendientes de los nuestros ahora un practicante. Entonces, muchos cerraron la posibilidad de práctica, pero por el otro, teníamos estas MIPYMES que se nos estaban muriendo, y si muere la micro y la pequeña empresa, se nos muere la clase media, y eso es lo peor que le puede pasar a cualquier ciudad, a cualquier región, a cualquier país. Entonces, uniendo estos dos dolores,
de los que tanto les he hablado, creamos pasantía por desafíos y fue decirle a los pelados, a estos chicos, a estas personas, vean, las empresas no tienen con qué pagarles, pero sí, con todo gusto, estas empresas les pueden certificar que ustedes desarrollaron estos productos o les ayudaron con esto específico a ustedes. Esa es la famosa experiencia, que más que en términos de 1, 2, 10 años, tú puedes tener 10 años de experiencia, pero puedes no saber hacer absolutamente nada en la vida que sea útil, me explico, y que genere resultados y que cree valor para una empresa. Entonces, les dijimos a los chicos, vean, ¿quién se quiere dar la pela? Aquí tenemos 20 empresas, micro, pequeñas, muy golpeadas por la pandemia, que no tienen con qué pagarles, que son empresas tradicionales, pero que nos interesa acelerar su salto al mundo digital, porque vuelve y juega. O sea, yo siento que uno en la vida siempre puede ver las cosas de dos formas, o como, pucha, ese es el destino y ya no sé qué, o esto es la oportunidad para repensarme y salir, entonces dar el salto a lo digital, y eso es lo que vimos, o sea, cómo podemos hacer a estas micro y pequeñas empresas que ninguna tenía sitio web, que no tenían canales de atención virtuales, le hace WhatsApp, chat, o lo que fuera, pues, pero la interacción era muy B2B. Estas empresitas le vendían a otros y esos otros comercializadores quebraron porque tenían era el punto de venta. Entonces, en esas medidas creamos este programa y a raíz del éxito, o sea, ustedes no se imaginan la felicidad de poder ver, yo no sé si ustedes conocen Pizza Simmons, que conste que no tengo acciones ahí ni nada, pero pues para mí es de las pizzas más ricas, y no la más rica que hay en la ciudad. Pero Pizza Simmons tenía 2 puntos de venta, lo sigue teniendo, pues ahorita tiene uno, no sé si ha abierto más, pero tenía uno original en Carlos R. Restrepo y uno en Ruta N. Imagínense, en una empresita de estas pequeñas, el 50% de su capacidad de venta se cierra porque en Ruta N no hemos todavía reanudado la presencialidad. Y ellos tenían en la venta en punto. ¿Qué se hizo? Se cogió a Pizza Simmons, estuvo en el programa y ahorita tiene domicilio, no en toda la ciudad, pero ya tiene domicilio. Miren la potencia de estas cosas. Entonces, viendo la posibilidad, ahí vino otro sueño de una noche de verano y fue listo. ¿Cómo poder hacer esto? O sea, ¿qué puedo hacer yo, Adriana Pérez, como ciudadana, y desde una plataforma que ofrece Ruta N, para poder creer y crear futuro? Porque si en algún momento nos necesitan las ciudades ahora y hay que comprar lo nuestro, hay que apoyar lo nuestro, hay que referenciar lo nuestro, si si el dinero circulante que se ha reducido no lo ponemos a circular y a que beneficie aquí en la misma ciudad y en la misma región, no va a pasar nada. Y eso yo creo futuro, es una comunidad de todos nosotros, de todos los apasionados, los comprometidos, los que nos preocupamos y ocupamos por los temas, entre comillas, sociales, que busca eso, ayudarte a conectar, a visibilizar, a potencializarte, a prepararte, a conectarte con otros que trabajan también en pro de personas en condición de vulnerabilidad o que emplean dentro de su cadena de valor personas en condición de vulnerabilidad. Eso yo creo futuro. Entonces, pues como invitarlos a que hagan parte de Yo Creo Futuro. Tenemos un videíto, si lo quieren ver, y hay tiempo. Y ahí está también el link para el lanzamiento. Lanzamos a Yo Creo Futuro este jueves 5 de agosto. Queda grabado, pues, de todas formas, aquellos que tienen que trabajar y que no podrían separar el espacio. Pero más que solo el lanzamiento, que va a ser un diálogo muy chévere, con el cual queremos derrumbar muchos mitos sobre lo social, que eso es de pobres para pobres y con pobres. No. Lucho lo sabe, porque esa fue la bandera de Lucho mucho tiempo. Entonces, él sabe todo ese montón de cosas que circulan y que tenemos en el imaginario que no es así.
Vamos a tener un diálogo y después vamos a contar un poco más sobre en qué consiste Yo Creo Futuro, e invitarlos a que se unan a la comunidad virtual. Claro, Adri, y si me permites aportarte, es que yo que soy testigo fiel de este embarazo. Por eso, entonces ahí viene, me tomé mucho la introducción, pero cuenten ustedes por qué por qué copiaron la marca de Yo Creo Futuro, la interiorizaron y la desarrollaron. Mira, porque es la posibilidad de materializar muchos sueños. Es decir, si yo soy una agradecida con la vida por las oportunidades que me ha permitido forjar y siempre he buscado la manera de devolver y siempre busco compartir con las personas esta pasión por transformarse, porque para mí la no puede, tiene que conformarse. Un escenario como este, pues pucha, es que ojalá me lo hubiese dado en otro momento, gratizar el emprendimiento. Es decir, que una persona, aunque tenga una idea o tenga ya una iniciativa más consolidada, no importa, tengas la posibilidad de acceder a tantas oportunidades como tu talento y tus ganas te permitan. Ahí nadie te va a frenar sino vos, pero que hayamos podido conjugar tantas organizaciones, tantos beneficios, formaciones, espacios. Esto es una locura y es una excelentísima oportunidad también para desmitificar que solo la tecnología se ve de esta manera o que solo lo social se ve así, que el dinero está en no sé dónde. Ojalá la gente se meta, así sea por curiosidad. Sandy. Porque sí, es pensado como desde los dolores, o sea, es como que Adri y Rosy de verdad empezaron a conjugar todos esos dolores que le habían llegado como ciudad, pero también como emprendedor, porque, y como emprendedor social, o sea, ellas tienen clarísimo cuáles son las posibilidades que tiene la ciudad, tienen la conexión con todos los actores de la ciudad, que es algo que también como emprendedor, obviamente si estamos empezando, carecemos, y es de los contactos que nos pueden ayudar a que este emprendimiento de verdad se mueva o pase a un siguiente nivel, y tiene también conocimiento de cuáles son los dolores de la comunidad y conoce a un montón de gente que está dispuesta a donar conocimiento y donar incluso herramientas para que, hey, que esto no pase, no se quede solo en teoría, sino que si usted se pone las pilas y empieza a explorar todo el contenido que tiene ahí, de verdad va a dar un paso que va a hacer la diferencia en ese proyecto. Entonces es como de verdad la plataforma y el espacio en el que las personas que quieren aportar una solución al mundo o están trabajando para aportar una solución al mundo, pero que también quieren vivir de eso, porque saben que son productos y servicios que le aportan una solución a la ciudad y que eso hace que también sean empresarios, que es un mito que también tenemos, y aquí me pongo de spoiler. No nos sigamos vendiendo como ahí la ideita que decía Adri, no, esto es una solución y esto es una solución potente, y si tengo, todavía me falta, que lo preguntaba Manuel ahora, hey, ¿qué pasa con este emprendimiento que no da? Métete ahí a ver con quién te conectas, quién te da una idea que ya pasó por ahí y lo solucionó de esta manera, quién te da un tipo o una herramienta que te va a ayudar a que es que estás atrancada porque necesitas más fuerza en marketing digital o en no sé qué, y empezás entonces a darle un giro, porque puede que estés haciendo mucho esfuerzo, pero que quizás sea un esfuerzo que se puede direccionar de otra manera y va a tener más impacto, incluso hasta con menos esfuerzo. A veces es falta de conocer las herramientas, y Yo Creo Futuro es una comunidad que hacemos todos y que está, o sea, que está llena de un montón de cosas riquísimas. Es cómo empezar a hacer riqueza, no tanto, o sea, esa mirada que tenía antes del medio y era yo quiero hacerme rico con mi idea, sino yo quiero con mi idea hacer riqueza, no solo para mí, sino para el entorno. Entonces es el punto perfecto, es como que se alinearan todos los astros.
Entonces, ¿cómo no hacer parte de eso? Lucho, entonces mira que yo lo que siento, y chicos, yo lo que siento que pasó ahí es que normalmente las cosas nacen como un sueño personal, que uno debe estar en capacidad de vender, de comunicar, de transmitir a los otros, pero que ese sueño personal, uno, es inicialmente más potente en la medida en que yo conecto y soy empático, y ese sueño mío puede ser el mismo sueño, o puede convertirse en el mismo sueño de otros en términos de marca. Y lo segundo es que cuando lo comunico, y lo sé comunicar y tengo la apertura necesaria, ese sueño se transforma porque los otros le suman. ¿Sí me explico? Entonces, si se fijan, aquí hay una construcción de marca muy rápida, porque lo primero para mí fue ese sueño, listo, y ese sueño, ¿cómo cómo pudiera ser comunicado en términos de marca de algo corto, etcétera? Y para mí es el momento de creer y es el momento de crear, así de simple. Creer y crear, ¿qué futuro? Pero es que el futuro no existe. El futuro, así como el pasado, perdón, el presente no existe, porque todo lo que el presente se vuelve inmediatamente pasado. El futuro es el presente porque se construye con lo que yo hago día a día. Entonces, por eso, o sea, a mí me parecía muy sonoro. Yo decía, ¿qué puede ser sonoro y qué puede conectar? Esperen que tengo la carrera. Mientras Adri se va, yo les doy un tip que se me ocurrió en función de lo que hablábamos, y es, yo creo que futuro es la oportunidad de lanzarse con miedo para el que está ahí quieto y no sabe por dónde. Es total. Y de no lanzarse solo. Exacto, y que va a haber como de la manito, entonces así ya menos miedo. Bueno, creo el poder de la comunidad, de lo colectivo. Entonces, nada, chicos, es eso. Nada, es poder establecer, tener claro qué dolores hay, cómo yo puedo aportar en a ese dolor, generando diferenciación y generando riqueza, en la medida en que uno piensa en los demás y da a los demás. Estoy segura de que recibe muchísimo. Y una vez tú tienes esos elementos, pues suéltalo. O sea, haz que ese hijo crezca y tenga pelos inimaginables, rostro inimaginable, que no esté cerrado a que es mi idea y es que yo soy la que debo brillar. Nada, suéltalo y ayuda a que los demás te ayuden a construir esa marca. Súper, Luis. Ahora sí, ya nosotros por nuestra parte hemos terminado. Te damos paso para que le des cierre a la charla. Muchas gracias a todo el mundo. Muchas gracias a Cindy, a Adriana, a Voz Lady, a cada uno de los que se conectaron en la mañana de hoy. Una charla muy interesante, un conversatorio muy bacano, donde tocamos la importancia de no solo de construir una marca, sino también de todas esas experiencias y todas esas herramientas que podemos vincular a nuestros emprendimientos, a nuestros proyectos. Los Denny resalta una palabra muy bonita y es nutrir, y nosotros somos responsables con nuestras acciones de nutrir la existencia de los demás, ¿cierto? A partir de nuestras ideas y de lo que hacemos. Quisiera, antes de terminar, pues los que no se han registrado, que se registren en el enlace, la asistencia, para poderles enviar el enlace del encuentro, con el video del encuentro. Y lo segundo, ya compartieron el enlace los que estamos interesados en estar en el lanzamiento este jueves, para que entonces se registren. Pero tengo una pregunta: si yo quiero conocer un poco más, ¿a quién llamo? ¿A quién contacto? ¿A quién le escribo? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué nos dicen? La social@rutanmedellin.org, que vamos a estar ahí al pie del cañón. También pueden leer un poquito más en la página de Ruta N, en la oferta.
Perfecto. El jueves, o sea, para el jueves no se tienen que inscribir, es simplemente que estén en YouTube o en Facebook, en el que se va a emitir. El enlace que les pasamos es para que se inscriban a la comunidad. Ah, excelente, qué bien. Ahí Les está. vamos a estar compartiendo un montón de contenido para que aprendamos a manejar esa plataforma de Interacpedia, que es súper potente, y también si no son emprendedores y quieren empezar a conocer otras empresas y si se quieren perfilar para unos cargos más, o sea, si ustedes están viendo como empleados y quieren estar en otros sitios, también pueden estar ahí. O sea, ese es como un universo también en función del emprendimiento y de todos los temas pues como de laborales muy muy fuerte. Entonces, por A o por B, si se conectan, van a ganar. Perfecto, entonces ya saben, ahí está el enlace para que los que estén interesados en hacer parte de esta comunidad lo hagamos, porque me incluyo y yo creo que fui de los primeros que me inscribí. Todavía estoy, ¿cierto? Sí, claro. Sí. Esto es más que planilla, Lucho, porque vos respiras y sos, Y mejor dicho, estoy segura de que todos esos sueños, ideas y cosas que vos siempre has tenido para la ciudad en términos de lo social, aquí te necesitamos, así es. Claro, y Luis es uno de los expertos, de los primeros que se registró, así que todo va a estar bueno. Entonces, la invitación, registrémonos en la comunidad, asistamos el próximo jueves al lanzamiento de esta iniciativa de ciudad, de este proyecto de ciudad tan interesante. Y acá están los datos, social@rutanmedellin.org, si ustedes desean, digamos, ampliar información, solicitar información sobre este proyecto tan bacano. De nuevo, Adriana, Cindy, Lady y a todos los que se conectaron en la mañana de hoy, muchas gracias. Los invitamos a seguir construyendo proyectos, no solo personales, sino también sociales. Cada grano, cada aporte que nosotros hacemos contribuye a la transformación de la sociedad que tanto lo necesita. Entonces, de nuevo, muchas gracias. Un feliz sábado para cada uno de ustedes y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias, feliz día, que estén bien. Hasta luego, chao, hasta luego.